Estimados hermanos, muy buenas noches para todos. Es un gusto siempre poder saludarles desde nuestras plataformas digitales. En esta oportunidad, una vez más, tengo turno de noche y es por eso que estoy entregando el estudio bíblico de esta forma, pregrabado. Sin embargo, cumplimos con nuestra meta y la meta es poder entregar un estudio bíblico todos los días jueves. Y heme aquí acompañándoles a ustedes a través de estos medios digitales. Gracias por su comprensión en no poder tener un estudio en vivo. Sin embargo, espero que puedan disfrutar la palabra de Dios como lo hacemos todos los jueves, aquí entregándoles nuestro estudio bíblico. Quiero saludar y agradecer a todas aquellas personas que nos han dado follow en la última semana, tanto en nuestra cuenta en Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, como también en este canal de YouTube, Alessandro López Camilot. Gracias a todos por la confianza depositada y por tener ese deseo de poder aprender un poco más de la palabra de Dios, el cual compartimos, por supuesto. El primero que aprende, el primero que se deleita en la palabra es aquel que expone la palabra de Dios, porque ha tenido que invertir tiempo para poderlo compartir. Así que gracias a todos por compartir esta pasión y este deseo de aprender de la palabra. Bienvenidos sean. Vamos a iniciar con una oración dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo, por darnos estos canales digitales a través de los cuales podemos compartir tu palabra, tu mensaje. Declaramos que tú eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el único que merece adoración. No hay otro como tú, Señor. No hay nada y ni nadie antes ni después. Eres el infinito, el Dios de los cielos, el Dios de la creación, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros y que ha dejado al Espíritu Santo como medio de comunicación espiritual para poder llegar al Padre. El puente que dejaste, Señor, la fe en tu Hijo Jesucristo y en su obra maravillosa en este mundo, es a donde hemos depositado todas nuestras esperanzas y a donde hemos depositado nuestra fe. Y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios vivo. Resucitaste al tercer día, estás sentado allá a la diestra de Dios. Eres un Dios vivo, Señor, estás siempre con nosotros. Y te damos gracias. Exaltamos tu nombre, Señor. Los próximos minutos, Señor, vamos a compartir este mensaje que has puesto en nuestro corazón. Un mensaje de ánimo, un mensaje de gozo, un mensaje de plenitud para todos aquellos que necesitamos tomar agua, pero no del agua del pozo de Jacob, sino el agua que va a saltar como una fuente para la vida eterna, el agua que solo viene de ti, Señor, la cual verdaderamente quitará la sed. Te damos gracias por los próximos minutos, entregamos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta oportunidad quisiera compartir este mensaje, la fuente de la plenitud de gozo, la fuente de la plenitud de gozo. Y en los últimos días, en la última semana, Dios ha querido que nos enfoquemos en sus promesas, en su palabra de aliento, en el gozo, en la plenitud. Nos ha ido guiando por este camino, sabiendo de que los seres humanos vamos a enfrentar momentos de dificultad, sabiendo de que algunas veces la fe, aún la misma fe, se puede ver minada por algunas crisis que podemos estar viviendo. Pero a lo largo de esta semana Dios ha querido demostrarnos su poder, ha querido demostrarnos su respaldo, ha querido mostrarnos que usted y yo no estamos solos en nuestras luchas, en nuestros desafíos, en nuestras crisis o en el simple estrés diario. A veces estamos tan llenos de actividades, como me está pasando en las últimas semanas y ustedes han sido testigos de eso, que sencillamente queda apenas tiempo para descansar y para comer, y para dormir y para comer, ni siquiera para descansar, para dormir unas horas, comer y después volver al trabajo. Pero Dios está con nosotros, Dios no nos ha dejado solos, aunque estemos cansados, estresados, con problemas, enfrentando situaciones. Dios nos ha mostrado a través de esta semana que Él va a estar con nosotros y que sus promesas se van a cumplir en nosotros. Y es por eso que hemos escogido un versículo de un salmo para poder desarrollar este estudio bíblico. Salmo 16:11. Y hemos titulado La fuente de la plenitud de gozo. Así hemos titulado este mensaje. Salmos 16:11 dice la Biblia: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
A veces pasamos de largo, leemos los salmos para encontrar en ellos ánimo, promesas de Dios, y los leemos de corrido, pero cuando Dios a veces posa nuestros ojos y nuestra atención focal se va a un solo versículo, y ese versículo lo desmenuzamos y sacamos tantas verdades, nos damos cuenta de que Dios en un solo versículo nos dijo un mundo de cosas. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. La escritora Elisabeth Elliot dice lo siguiente: Cristo es suficiente. No necesitamos grupos de apoyo para cada tribulación. Las penas más ampliamente divergentes pueden ser llevadas al pie de la misma vieja cruz rugosa y encontrar allí la limpieza, la paz y el gozo. Siempre es bueno compartir nuestras necesidades con otras personas que están enfrentando las mismas necesidades o las mismas luchas, y esos grupos de apoyo serán buenos en algún punto. Por supuesto que sí, estoy a favor de eso. Sin embargo, no puede haber un grupo de apoyo para cada una de las situaciones que pasamos en nuestra vida, y eso es lo que la señora Elliot quiere decir. No puede ser que haya un grupo para los que no duermen, un grupo para los que están en depresión, un grupo para los que tienen problemas financieros, un grupo para aquellos que no les gusta el tráfico, un grupo para los que se pelean con la suegra, un grupo para los que no se hablan con la esposa, un grupo para los que tienen un hijo rebelde, un grupo para... No puede haber un grupo de apoyo para todo, pero sí hay un Dios para todo. Pero sí hay un Dios en el cual me puedo refugiar en cada momento de mi vida. Puedo conversar con Él, puedo platicar con Él, puedo llevar mis cosas buenas. A veces yo llego muy emocionado delante de la presencia de Dios por las cosas que pasan en mi vida, y a veces llego un poco triste, preocupado, estresado, y puedo compartir con Dios momentos de altos y bajos que hay en mi vida. Eso siempre puede pasar. Tengo un grupo de apoyo, pero mi grupo lo conforman Dios y yo a través de la oración. ¿Cómo puede un creyente encontrar entonces esa plenitud de gozo a pesar de las dificultades que pueden rodearnos en nuestra vida? Bueno, la presencia de Cristo es la fuente de la plenitud y del gozo. La presencia de Cristo. Yo sé que a veces cuesta con palabras lograr hacerle entender a una persona que no cree en Jesús cómo la presencia de Jesús en mi vida puede llenarme de plenitud y de gozo. Es difícil lograr listar un grupo de cosas que pueden convencer a una persona, pero no hay como la experiencia personal para poderlo hacer, y es por eso que siempre hay que compartir con otras personas no solo el concepto cristiano, sino mi experiencia personal de cómo funciona mi vida antes y después de Cristo, así como la historia antes de Cristo, después de Cristo, cómo mi vida ha funcionado mejor después que un día hice una profesión de fe, aceptando al Señor Jesús como Salvador y depositando mi fe en ese evento maravilloso del Hijo de Dios. Es imperativo volver a la presencia del Señor para que ustedes y yo podamos disfrutar de esa plenitud de gozo. Y recuerde que el gozo es algo que viene de adentro, no es algo que solo se muestra en el rostro. Yo puedo andar sonriente todo el día, como me lo enseñan algunas técnicas de servicio al cliente, algunas técnicas de atención al cliente, de la calidad total y de todas estas cosas que se inventan para poder llevar bien nuestros productos en una empresa. Esa es una cara agradable, pero por dentro la gente puede estar muriéndose. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, no tengo que usar el rostro número 38 para poder vender un producto, sino que el gozo va a salir de adentro de mí, porque dentro de mí es a donde mora el Espíritu Santo, y Él hará que salga de mí la plenitud, y aunque yo no me esté riendo y no ponga la cara 38 con una gran sonrisa para poder vender un producto, aunque yo esté serio, se va a ver mi rostro lleno de la plenitud de Dios. Y no puedo decir yo una palabra, pero va a haber algo en mí que le va a demostrar a la gente que tengo un gozo profundo. Y eso viene de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, comprendiendo lo que es la presencia del Señor, yo voy a lograr alcanzar ese gozo. En el hebreo, la palabra presencia de Dios significa el rostro, la existencia, la persona, estar enfrente de, o sea, en una posición espacial que se encuentra en la parte anterior o delante de alguien.
Entonces, cuando el salmista dice que en la presencia de Dios, o sea, delante de su rostro, delante de la existencia de su persona, frente a frente con Dios, hay plenitud de gozo, quiere decir que yo tengo que ir a buscarlo. Y hoy por hoy tenemos esa herramienta maravillosa de la oración. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Volver a la presencia del Señor es literalmente ir en la búsqueda de Él en oración, donde el creyente le encuentra y puede ser ministrado por el Espíritu Santo. Podemos depositar nuestras cargas en alabanza a Dios y empezar a conocer un poco más cuál es su voluntad, adorarle en santidad, etcétera, etcétera. Todo eso sucede en ese momento espiritual tan poderoso. Hay personas que hoy en día son muy escépticas con respecto a todo esto que he dicho en estos últimos 30 segundos. ¿Por qué? Porque todo lo tiene que ser tangible, tiene que haber una muestra, tiene que haber un resultado, tiene que haber una métrica, tiene que haber un cálculo, tiene que haber una fórmula que le demuestre que esto es real y que sucede. Las cuestiones de fe son diferentes. Nosotros tenemos que ir a hacer este ejercicio espiritual delante de la presencia de Dios para que todo este motor espiritual que tenemos adentro empiece a funcionar. Y eso arranca en el momento en el que dedicamos nuestra vida a Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador y entendiendo el sacrificio que hizo conmigo. ¿Cuál es el rol de Cristo en mi vida, que es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo en mi interior? Y todo esto debe ser entendido espiritualmente para que todas estas palabras que acabamos de decir tengan sentido. Es una experiencia completa y segura. Cuando usted se mete en una experiencia espiritual de medios alternos que no involucran a Dios, no son seguras. ¿Por qué? Porque usted está abriendo su corazón a espíritus o a cosas o a algún tipo de protocolo del cual usted no conoce bien, de cual hay poca lectura. Usted no sabe cuando entra a seguir algunas doctrinas orientales, por ejemplo, algunas doctrinas hinduistas, algunas doctrinas del Medio Oriente, y empieza usted a seguir esto y porque sintió usted que le cayó bien en algún punto y una experiencia espiritual poderosa, usted realmente no sabe con quién está tratando, porque son demasiados dioses los que tienen ellos y a los cuales adoran, porque son demasiadas figuras a las cuales siguen. Y para conocer a cada uno de esos debería haber un libro grandísimo para saber qué es lo que hace, cuáles son los puntos débiles de estas deidades. Y eso puede ser peligroso para su vida en el largo plazo o en el corto plazo. Pero conocemos a Jesús. Jesús es un libro abierto. El Espíritu Santo es un libro abierto. Dios es un libro abierto. Tomó el cuidado de dejar por escrito una descripción completa de cada una de sus presentaciones. Es el mismo Dios en 3 presentaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted puede conocerlo. Por eso a veces cuando platico con personas que tienen algún tipo de doctrina contraria al cristianismo, le digo, bueno, enséñeme de dónde sacó esa doctrina, enséñeme esa posición teológica, enséñeme esa posición filosófica, de dónde sale, quién es el autor y qué ha hecho. Porque yo agarro mi Biblia y digo, porque yo sí sé quién es el autor de lo conozco. Tengo evidencia de mis últimos más de 2 décadas de estarle conociendo, amándole, metiéndome con él en oración. Yo sí sé quién es. Jesucristo es un libro abierto al que podemos conocer. Y es por eso que podemos ir en plenitud de gozo en oración a poder derramar sobre él todas mis necesidades. Es un ejercicio espiritual que requiere fe. Es un ejercicio espiritual que requiere confianza. Es un ejercicio espiritual que requiere experiencia. Y es por eso que les invito a todos a que lo hagan. Es por lo tanto la oración el recurso hermoso para entrar a la presencia de Dios. Uno de los beneficios que el creyente encuentra en la presencia de Dios es esto de lo que hemos estado hablando, la plenitud de gozo. La palabra plenitud viene de una palabra hebrea que significa contentamiento formalmente, saciedad
o sea, un estado de contentamiento y de satisfacción, implicando abundancia, con una extensión figurativa de tener un estómago lleno, por ejemplo, cuando usted está satisfecho físicamente. Entonces, la satisfacción, el contentamiento que el creyente busca en Cristo es la porción que va a encontrar a través de esa reunión personal con Dios, donde haya esa abundancia, o donde encuentra esa abundancia, en donde encuentra la saciedad, la satisfacción, y usted puede depositar ahí sus tribulaciones, su dolor, sus dificultades, sus angustias, y encuentra usted la sabiduría de parte de Dios para poderlas enfrentar. Eso es lo que sucede ahí. ¿Cómo se lo puedo explicar? Ese intercambio que hay entre el Espíritu Santo y usted cuando usted se encuentra de rodillas clamando a Dios, cuando se encuentra en la cueva del refugio de Dios. Para mí la oración es la cueva del refugio. Estoy en la cueva metido con Dios, ahí estoy refugiado. Estoy ahí platicando con Dios, exponiéndole. A veces hasta me encuentro yo mismo, me estoy dando cuenta que estoy platicando temas irrelevantes con Dios. Hoy me sentí esto, hoy vi esto, hoy hice esto, hoy manejé así, hoy el tráfico estuvo de esta forma. Cosas irrelevantes con Dios, y le digo, de repente caigo en la cuenta y le digo, perdóname, Señor, vengo aquí hablando tonterías, perdóname, Señor. Y él, estoy seguro que le da risa y me dice, no importa. Lo que quiero es conversar contigo, contame tus cosas. Entremos en esa conversación en la cual podemos compartir esas situaciones. Y a veces me tengo que quedar callado, me cuesta mucho. Me cuesta quedarme callado, porque quiero escuchar a Dios también. Y hay etapas en las que tengo que hacer silencio. Le digo, Señor, háblame, para poder comprender qué es lo que hay en tu corazón. La fortaleza que todo creyente de los últimos tiempos necesita para terminar la carrera en la fe, hasta verdaderamente cruzar la meta, es la presencia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Con esto nos enfrentamos ustedes y yo día a día. Esto es lo que encontramos en la calle cuando cruzamos la puerta de nuestra casa. Tenemos que estar preparados para esto, para enfrentar todos estos desafíos sin caer en enredarnos nosotros mismos en esto y llegar a la presencia de Dios a encontrar la sabiduría para vivir esta vida mientras estemos acá es importante. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Como ustedes conocen, o si no lo conocen se lo cuento, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Esteban fue escogido en el primer grupo de diáconos que tuvo la iglesia cristiana desde la historia. Y esto se da a consecuencia, voy a contar, me voy a tardar un minuto en esto, pero esto se da porque la iglesia se había fundado, y Jesucristo la fundó, y había dejado los 12 discípulos, 11 después de la muerte de Judas, 11 discípulos para que se hicieran cargo de todo, hasta que ellos vinieron y nombraron un 12avo. Pero mientras eso estaba, habían personas que se quejaban porque no eran bien atendidos en la congregación, porque los 12 estaban súper ocupados haciendo 1000 cosas. Entonces las viudas de los griegos se quejaron porque las viudas de los hebreos las trataban bien y ellas las tenían un poco descuidadas. Entonces vinieron los griegos y se empezaron a quejar con estos 12 discípulos. Y ellos dijeron, ok, bueno, de hecho tenemos que hacer una directiva, tenemos que hacer algo y empezar a distribuir las actividades dentro de la iglesia. Y es cuando se forma el diaconado, un grupo de personas y de servidores escogidos de dentro de la misma congregación. Esteban fue uno de esos escogidos y él empezó a apoyar a la iglesia, a servir a la iglesia y empezó a predicar. Y por eso lo apedrearon. Y cuando están en esa escena de la apedreada a Esteban, es que él menciona esta frase, lleno del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia. Puedo estar sintiendo que las piedras me caen encima,
Pero él puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios en medio de la circunstancia más difícil de su vida, porque minutos más tarde su vida iba a terminar a consecuencia de los golpes de esas piedras. Y dijo otra frase: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo conoce el sufrimiento de los seres humanos. Jesucristo vivió el sufrimiento de los seres humanos. Vino a este mundo para tener un encuentro personal, cara a cara, con la creación y poder comprender exactamente todas los altos y bajos, los desafíos que tenemos los seres humanos. Y los vivió en carne propia, los buenos y los malos. Se reunió con sus amigos, con sus discípulos. Me imagino que en esas cenas que tenía con sus discípulos, él rió, contaban anécdotas y hacían chistes de alguna cosa, se molestaban entre ellos. No eran esos seriecitos, me imagino yo, esto está en mi cabeza únicamente, pero él se la pasó bien con sus amigos, visitaba a Marta y a María, visitaba a Lázaro, le gustaba comer bien cuando podía, porque él mismo dice que a veces tenía nada más una piedra donde recostar su cabeza. Pero él vino a sufrir en carne propia para que hoy nosotros podamos llegar a su presencia y él nos va a entender. ¿Cómo podemos entonces, una vez más, encontrar la plenitud de gozo? El gozo en abundancia que Cristo provee al creyente que le busca es sin medida. Es como dice la misma palabra que acabo de mencionar, en abundancia. Un deleite que se transforma en un acto de adoración. Y es por eso que cuando estoy ahí y siento la plenitud y lleno mi batería emocional interna, rompo en adoración. La palabra gozo viene de una palabra hebrea, por supuesto, que significa alegría, deleite, un sentimiento, actitud de alegría y de felicidad. En algunos contextos, esto es una respuesta o manifestación de la adoración de Dios y por lo tanto trasciende incluso aquellas circunstancias desfavorables, porque de repente estamos tan llenos de gozo que no entendemos por qué adoramos a Dios con cánticos, con canciones, con lo que sea. Pero no entendemos, pero nuestro corazón se llena de gozo a consecuencia de estar en su presencia. Por lo tanto, la plenitud, que es la saciedad, el contentamiento, la satisfacción del gozo, y ya hemos encontrado qué es el gozo, o ya lo hemos explicado, que se encuentra en la presencia del Señor por medio de la oración, es una actitud de adoración. Eso va a llenar al creyente de la verdadera felicidad, porque Cristo es la fuente de la felicidad. Él mismo lo dijo cuando le dijo a la mujer samaritana, recuerden, dice, vas a sacar agua de este pozo y esa agua te va a dar sed de nuevo, pero el agua que yo te daré no te dará sed jamás, sino que saldrá de ti como fuentes de agua que salta para vida eterna. Él es quien llena todos y a cada uno de los vacíos que tenemos en nuestro corazón. Es el que llena de confianza nuestra vida. Es el que sostiene el destino del creyente. Lo lleva de su mano. Es por eso que tenemos que adorar a Dios. El apóstol Pablo, hay una frasecita muy famosa que le dijo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esa es la mejor herramienta para seguir adelante. Tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Qué descabellado es no ir a buscarlo a Él en los momentos de dificultad. Teniendo esa gran oportunidad, esa gran herramienta, esa gran arma que tenemos los cristianos de poder ir de rodillas delante de nuestro Dios y no hacerlo, es desperdiciar una de las grandes oportunidades de la vida. Por eso le invito a hacerlo. Tenemos un Dios poderoso. El creyente se convierte en un vencedor del dolor por medio de la plenitud que encuentra en la dulce, gloriosa, maravillosa, consoladora presencia de Cristo. Nosotros vamos a vencer nuestras necesidades a través de la plenitud de Cristo.
Debido a esto podemos adorar a Cristo, aunque la circunstancia sea difícil. Si nuestra mirada está puesta en nuestro entorno, nos vamos a deprimir. Si nuestra fe no está cimentada en Dios, sino que en lo efímero, en las amistades, en el cuello, en las inversiones, en el dinero. Si nuestra fe está cimentada y arraigada en la roca inconmovible de los siglos, entonces la cosa sí está firme. Hay que adorar a Cristo, no por los panes y los peces que pueda recibir de su mano, sino por Él, por quien es, por lo que hace, por cómo vive, por lo que ha hecho por mí. He llegado a la madurez de comprender que Dios no le debe nada al hombre, lo hace por amor. Dios no le debe nada a usted. Dios no tiene que hacerlo, lo hace porque le ama. Job capítulo 41 versículo 11 habla sobre eso. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dice Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esas son palabras de Dios en esta época tan difícil de Job. Y Él sigue siendo igual. No nos debe nada. Nosotros tenemos que ir a su presencia porque Él es Dios, el Todopoderoso. Todo, absolutamente todo, es por su misericordia. El creyente que adora a pesar del dolor es el que encuentra la delicia, y esa es otra palabra. Delicias a tu diestra para siempre, dice la segunda parte del versículo que estamos analizando. Delicias a tu diestra para siempre. La palabra delicia viene de una palabra hebrea, por supuesto. Significa agradable, hermoso o lugares placenteros. Eso es lo que quiere decir esta palabra, que también la encontramos cuando estamos en la presencia de Dios. Es momento para poder repetir el versículo bíblico que hemos usado como base. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra delicia entonces es esto, agradable, esto hermoso, lugares maravillosos en donde yo puedo disfrutar delante de la presencia de Dios. El resultado hermoso de una actitud de adoración, a pesar del dolor, de las pruebas o de las tribulaciones, no solamente será la plenitud de gozo, sino que encontrará lugares placenteros. Como lo mencioné hace un rato, para mí la cueva de la protección, la cueva de la adoración, estar en oración con Dios. Agradables, hermosos, deliciosos lugares para su alma, para que de forma continua usted pueda degustar la presencia dulce de Dios. Serán estos pasos delicados que el alma de cada uno de nosotros, cuando estamos cargados, necesitamos para ser pastoreados por Jesucristo el buen pastor. Salmos capítulo 23 versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El salmista entendía eso, porque ya había estado en ese lugar. Es por eso que la experiencia es importante. Para poderle contar a otros, tengo que estar sentado en esos lugares, delicados pastos, junto a aguas de reposo. Todo como resultado directo de estar en la presencia del Señor. Esta semana en nuestra cápsula espiritual de estación de recarga, hablamos acerca de la palabra de ánimo, de esa necesidad que había. Y dijimos en esa ocasión, si está preocupado, deprimido, agotado, temeroso, triste o derrotado, puede encontrar en Dios esas necesidades y las promesas que hay. Y justamente sin ninguna relación, inmediatamente después de hacer esa cápsula, empezamos a preparar el estudio bíblico y nos encontramos que el mensaje de Dios a través de esta porción de los Salmos estaba orientada al mismo sentido. Y es ahí donde verdaderamente vemos la experiencia personal, que es lo que comparto con usted hoy. Cuando estábamos en oración, o estaba yo en oración y le dije: Señor, ¿qué debo decir el día martes cuando toque hacer estación de recarga? Y Él viene y me da esa porción de la Escritura en el libro de Joel. Me dijo: el pueblo necesita ánimo, el pueblo necesita plenitud de gozo, el pueblo necesita saber que yo he prometido restituir todo. Díselo. Y eso es lo que hicimos a través de esa cápsula. Y después cuando digo: ok, Señor, ¿y qué vamos a estudiar para el estudio bíblico del jueves? Y me dice este versículo bíblico, que se compagina perfectamente el uno con el otro, porque usted y yo necesitamos seguir adelante. Mientras este tiempo dure aquí en el mundo, necesitamos
a ser acompañados por Dios para lograr enfrentar nuestros desafíos, nuestro estrés, nuestras cosas buenas, los momentos de gozo con la familia. Es necesario que Dios esté ahí. Y cuando vuelvo a ver al cielo y veo la calidad, el tamaño, la maravilla que es nuestro Dios, a quien hemos puesto nosotros nuestra fe, no hay otro resultado más que ser llenos de la plenitud de Dios. Comparto de nuevo el versículo que compartimos o los versículos, las porciones de la Escritura que compartimos en Estación de Recarga el martes pasado. Y eso está en Joel capítulo 2, versículo 15. Esa estación de recarga está disponible, por supuesto, en nuestras plataformas digitales, como lo hemos hecho hasta hoy. Pero venga y lea conmigo. Vamos a Joel capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, o sea, de su habitación, y de su tálamo la novia. El tálamo es la habitación matrimonial. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel es llamando a la asamblea, convocando al pueblo a que se ponga en contacto con Dios, a que vayan a su presencia. Porque la situación no estaba buena en ese momento. Usted puede leer el capítulo anterior, Joel 1, y ve que la cosa no estaba muy buena para el pueblo de Israel, y entonces estaban convocando a llegar a todo el pueblo a la presencia de Dios. ¿Y cuál fue la conclusión de esa convocatoria? ¿Qué pasó después que el pueblo se puso de acuerdo para llegar a la presencia de Dios? Versículos 21 al 27. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, ustedes, hijos de Dios, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Me encanta eso. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esas son las promesas de Dios para usted. Iniciamos con estas palabras de la escritora Elizabeth Elliot, que decía: Cristo es suficiente, no necesitamos grupos de apoyo para cada tribulación, las penas más ampliamente divergentes pueden ser llevadas al pie de la misma vieja y rugosa cruz y encontrar ahí la limpieza, la paz y el gozo. Y hemos aprendido a través de este versículo de la Biblia, Salmos 16:11, que Dios está con los brazos abiertos esperándonos para llegar a su presencia y encontrar plenitud de gozo. No se quede sin hacer este gran ejercicio espiritual de poder tener comunión con Dios. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, como muchos de nosotros lo hemos hecho, es sencillamente dando un paso de fe, creyendo en su corazón que Dios le mandó al mundo, que dio la vida por usted y resucitó al tercer día. Es un ejercicio de fe personal entre Dios y usted. Y Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tendrá de usted misericordia, borrará sus pecados, le dará una nueva oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, pero lo más importante, le asegurará la vida eterna. El Espíritu de Dios pasará a morar dentro de usted y encontrará esa plenitud y ese gozo que probablemente hasta este momento no ha podido encontrar. Todo eso lo hace Dios con usted. Yo no puedo hacer nada de eso. Lo único que puedo hacer es acompañarle en esa oración. Si quiere hacerlo, hágalo conmigo. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre
y que te colgaron en una cruz. La sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Entra a mi corazón y dame plenitud de gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Empieza a dar los primeros pasos para poder entrar a esa cueva maravillosa en donde se refugia uno en la presencia de Dios. Felicidades. Vamos a terminar este espacio con una oración. Señor, te damos gracias, profundas gracias, porque podemos encontrar en tu palabra estas palabras de aliento. Podemos encontrar la guía para encontrar el lugar a donde vamos a estar llenos de la plenitud de gozo. Ayúdanos, Señor, a que cuando lleguemos a puestos de rodillas, dándote alabanza y adoración, podamos encontrarte siempre en ese lugar. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que nos das, por tu protección, Señor, y porque aún en los momentos de dificultad caminas con nosotros. Nunca dijiste que no íbamos a pasar dificultades en este mundo. Hasta que estemos en tu presencia estaremos en paz y en tranquilidad, sin riesgos, sin peligros, sin enfermedades. Pero mientras estemos aquí, Señor, sabemos que vamos a tener que navegar por todas estas cosas normales y naturales de la vida en este planeta. Pero tú estarás con nosotros en los momentos de dificultad. Gracias por llenar nuestro corazón de plenitud de gozo. Bendice a cada una de las personas, Señor, que escuchan este estudio bíblico o que lo ven. Y te pido, Señor, que los puedas bendecir a ellos y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio bíblico. Espero verlos la próxima semana, si Dios lo permite, en vivo, o si tengo que trabajar, pues pregrabado, pero el mensaje de la palabra de Dios será entregado. Que Dios los bendiga.